Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos sumergiremos en el universo de Serkan y Özge, porque, agárrense fuerte, parece que hay bomba en el aire. Hemos estado siguiendo esta historia con lupa, analizando cada declaración, cada interacción y cada rumor, y la verdad es que la situación ha dado un giro inesperado. ¿Se acuerdan de cómo Özge era súper firme en su postura? Pues prepárense porque parece que algo ha cambiado, y Serkan está en shock. Antes de que entremos en detalles jugosos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo, porque siempre estamos trayendo las últimas noticias, los mejores análisis y sobre todo mucho entretenimiento. Y ahora sí, vamos al lío. Como saben, la relación entre Serkan y Özge ha sido una montaña rusa de emociones. Desde el principio hubo una química innegable, momentos de conexión profunda, pero también, seamos honestos, muchos altibajos. Özge siempre se ha mostrado como una mujer independiente, con las ideas claras y muy segura de sí misma. En varias ocasiones dejó muy claro cuáles eran sus límites y qué esperaba de una relación. Era evidente que buscaba algo serio, algo estable, algo que realmente la llenara y la hiciera feliz a largo plazo. Serkan, por otro lado, quizás no siempre estuvo en la misma sintonía. Al principio parecía más enfocado en su carrera, en sus proyectos personales, y quizás no estaba tan dispuesto a comprometerse al nivel que Özge deseaba. Esto generó tensiones, malentendidos y, en algunos momentos, incluso pareció que la relación estaba a punto de terminar. Recordemos esas entrevistas explosivas donde Özge hablaba de la importancia de la comunicación, de la necesidad de sentirse valorada y respetada, y de no conformarse con menos de lo que merecía. Sus palabras resonaron en muchísima gente, especialmente en mujeres que se sentían identificadas con su situación. Era un mensaje claro: no te conformes con menos de lo que vales. Y vaya que Özge lo aplicó al pie de la letra, mostrándole a Serkan, en cada oportunidad, que no iba a ceder ni un ápice en sus convicciones. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante las últimas semanas, hemos notado un cambio sutil pero significativo en el comportamiento de Özge. Sus declaraciones han sido menos tajantes, su actitud más abierta y, lo más sorprendente de todo, la hemos visto mucho más cerca de Serkan. Antes, la sola idea de que los paparazzis los captaran juntos en una situación que pudiera interpretarse como romántica, la ponía en alerta máxima. Ahora parece que disfruta incluso de esos momentos robados. ¿Será que bajó la guardia, o es que realmente Serkan logró penetrar su impenetrable armadura? Las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones. Fotos de ellos juntos, comentarios en publicaciones del otro, incluso algunos testigos que afirman haberlos visto en cenas románticas. Todo esto ha alimentado los rumores de una posible reconciliación, o incluso de algo más serio. Y no solo eso, sino que las fuentes cercanas a los amigos de ambos lados han filtrado información que, aunque no confirmada, apunta a que la llama entre ellos está más viva que nunca. Se dice que Serkan ha estado llevando serenatas improvisadas a la ventana de Özge, y que ella le ha respondido con cartas escritas a mano, un gesto que, viniendo de una mujer tan pragmática como ella, resulta, cuando menos, sorprendente. Pero, ¿qué es lo que ha provocado este cambio de opinión en Özge? Esa es la pregunta del millón. Algunos dicen que Serkan ha madurado y ha demostrado estar dispuesto a cambiar por ella. Y no es para menos porque, desde que vio la posibilidad de perderla definitivamente, Serkan ha hecho todo lo posible por reinventarse y demostrar que puede ser el hombre que ella necesita. Se ha apuntado a cursos de comunicación, ha empezado a practicar yoga para controlar su impulsividad, e incluso, ha cambiado su guardarropa para adoptar un estilo más relajado y acorde con la personalidad de Özge. Otros creen que Özge se ha dado cuenta de que, a pesar de las diferencias, la conexión que tiene con Serkan es única y difícil de encontrar en otra persona. Y es que, admitámoslo, la química entre ellos es innegable. Cada vez que se miran, se siente una chispa que incendia la pantalla, y eso es algo que no se puede fingir. Y luego está la famosa llamada bomba. ¿De qué se trata? Pues bien, según fuentes cercanas a la pareja, Serkan hizo una llamada telefónica a Özge que lo cambió todo. No se sabe exactamente qué se dijeron, pero al parecer, fue una conversación muy profunda y sincera que abrió los ojos de Özge y la hizo reconsiderar su postura.
Se especula que Serkan le confesó a Ozge secretos muy íntimos de su pasado, traumas que lo habían marcado y que explicaban, en parte, su reticencia al compromiso. También se dice que le recitó un poema de amor que había escrito él mismo, algo impensable viniendo de un hombre que siempre se había mostrado reacio a expresar sus sentimientos. Imaginen la escena, Serkan con el corazón en la mano, confesando sus sentimientos más profundos, reconociendo sus errores y prometiendo cambiar. La voz quebrada por la emoción, el aliento entrecortado por la angustia. Ozge escuchando atentamente, conmovida por la sinceridad de sus palabras. Los ojos llenos de lágrimas, el labio inferior tembloroso. Una conversación que duró horas y que terminó con un entendimiento mutuo y una nueva esperanza para la relación. Una conversación que, según dicen, tuvo lugar bajo la luz de la luna llena, y que fue interrumpida varias veces por el llanto de ambos. Una conversación que, sin duda, marcó un antes y un después en su relación. Esta llamada, al parecer, fue el punto de inflexión que necesitaba Ozge para darle una segunda oportunidad a Serkan. Pero no nos equivoquemos, esto no significa que todo esté resuelto. Todavía hay muchos desafíos por delante, muchas cosas que aclarar y muchos compromisos que asumir. Ozge sigue siendo una mujer independiente y fuerte, y no está dispuesta a renunciar a sus principios por nadie. Serkan tendrá que demostrar, día tras día, que es merecedor de su amor y que está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para construir una relación sólida y duradera. Tendrá que ganarse su confianza de nuevo, y eso no será tarea fácil. Lo que sí es cierto es que Ozge está dispuesta a intentarlo, y eso ya es un gran paso. Ha bajado la guardia, ha abierto su corazón y ha demostrado que, a pesar de todo, todavía cree en el amor y en la posibilidad de construir un futuro junto a Serkan. Ha decidido apostar por el amor, a pesar del miedo a salir lastimada. Ha decidido darle una oportunidad a Serkan, a pesar de las dudas que aún la asaltan. Ha decidido confiar en su intuición, a pesar de los consejos de sus amigos y familiares, que la instan a alejarse de él. Y Serkan, por supuesto, está más que dispuesto a demostrar que merece esa segunda oportunidad. Lo hemos visto más atento, más cariñoso y más comprometido que nunca. Se ha convertido en un hombre nuevo, transformado por el poder del amor. Parece que ha entendido la importancia de valorar a Ozge y de luchar por la relación. Se ha dado cuenta de que Ozge es la mujer de su vida, y que no está dispuesto a perderla por nada del mundo. Se ha prometido a sí mismo no volver a cometer los mismos errores del pasado, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacerla feliz. Pero volviendo a la reacción de Serkan, está completamente impactado. No se esperaba este cambio de opinión por parte de Ozge. Después de tantas negativas y tantas dudas, verla dispuesta a darle una oportunidad lo ha dejado sin palabras. Está feliz, ilusionado y sobre todo, muy agradecido. Se siente como si le hubieran dado una segunda oportunidad en la vida. Siente que ha renacido, que ha vuelto a encontrar el sentido a su existencia. Se siente afortunado de tener a Ozge a su lado, y está dispuesto a darlo todo por ella. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? Esa es la gran incógnita. ¿Lograrán superar sus diferencias y construir una relación sólida y duradera? ¿O volverán a tropezar con los mismos obstáculos y terminarán separándose? ¿Llegarán al altar? ¿Formarán una familia? ¿Envejecerán juntos, tomados de la mano, contemplando el atardecer? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que la situación actual es mucho más prometedora que hace unas semanas. Hay esperanza, hay ilusión y, sobre todo, hay amor. Y eso, en última instancia, es lo más importante. La clave estará en la comunicación, en la confianza y en el compromiso mutuo. Si logran mantener estos tres pilares, su relación tendrá muchas posibilidades de prosperar. Creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos estado en una situación similar. Hemos dudado, hemos tenido miedo, hemos considerado renunciar al amor. Hemos cometido errores, hemos lastimado a quienes más queremos. Hemos aprendido a perdonar y a pedir perdón. Hemos descubierto que el amor es un camino lleno de obstáculos, pero que vale la pena recorrerlo. Pero al final, lo que realmente importa es escuchar nuestro corazón y seguir lo que nos dice. Es ser valientes y arriesgarnos a amar, a pesar del miedo al fracaso. Es creer en la posibilidad de un final feliz, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Es tener fe en el poder transformador del amor. Y eso es precisamente lo que ha hecho Ozge.
Ha escuchado su corazón y ha decidido darle una segunda oportunidad a Serkan. No sabemos si funcionará, pero lo que sí sabemos es que ha sido valiente al tomar esa decisión. Ha demostrado que el amor puede superar cualquier obstáculo, que el perdón es posible y que siempre hay una oportunidad para recomenzar. Así que amigos, estemos atentos a los próximos capítulos de esta historia. Sigamos de cerca a Serkan y Özge y veamos si logran superar todos los obstáculos y construir el final feliz que todos esperamos. Analicemos cada uno de sus movimientos, escudriñemos cada una de sus palabras, sigamos cada uno de sus pasos. Convirtámonos en detectives del amor, en espías de la pasión, en guardianes de la esperanza. Y mientras tanto sigamos disfrutando de este viaje lleno de emociones, sorpresas y giros inesperados. Porque al final de eso se trata la vida, de vivir intensamente cada momento y de aprender de cada experiencia. De reír, de llorar, de amar, de odiar, de perdonar, de agradecer. De ser felices a pesar de las dificultades. En resumen, hemos visto cómo Özge, quien antes mantenía una postura firme y decidida, ha cambiado de opinión de manera sorprendente. Esta transformación ha dejado a Serkan totalmente impactado y ha generado una ola de especulaciones sobre el futuro de su relación. La clave parece estar en una llamada telefónica trascendental que abrió los ojos de Özge y la llevó a reconsiderar su decisión. Aunque el camino por delante aún presenta desafíos, existe una renovada esperanza y la posibilidad de un futuro juntos. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme sus opiniones, sus teorías y sus predicciones sobre lo que va a pasar con Serkan y Özge. ¿Creen que llegarán al altar? ¿Tendrán hijos? ¿Serán felices para siempre? Quiero saber qué piensan. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo, porque siempre estamos trayendo las últimas noticias, los mejores análisis y sobre todo mucho entretenimiento. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.